están dando cuenta que Milei es una estafa, que dice una cosa en sus discursos y hace todo lo contrario cuando tiene que tomar decisiones. ¿Te crees, jefe? ¿Por qué crees que lo invitan al Foro Económico Mundial? Claro, no. Es raro, ¿no? Claro, raro. Sí, es un corporativista más. Poco tiene de anarcocapitalista, el puro discurso. No, Vanessa, te decía lo siguiente, este programa, estos payasos, cultocracia, no sé cómo se, sí, creo que se llaman así, pero no recuerdo haberlos visto antes. Todo lo que ponen fuera de contexto es panfletario, no tiene ninguna solvencia. Si me entrevistasen a mí, los despedazo en 2 segundos. Lo que pasa es que hacen todo fuera de contexto y encima en un país extranjero, en donde la gente no tiene por qué saber los detalles. A ver, este tipo, Giacomini, que era ex amigo de él y se peleó hace mucho, mucho antes de que él se dedicase a la política, se peleó por envidia, porque Milei se convirtió en una estrella nacional que no puede caminar por la calle y a él no lo conoce nadie. Es más, yo lo conocí a este Giacomini porque Milei en generosidad lo solía nombrar en los programas de televisión. Sí, hicimos este libro, qué sé yo, con mi amigo Giacomini. Lo hizo eso porque para darle notoriedad, una notoriedad que nunca alcanzó. No tiene ninguna significancia ni relevancia. Milei está haciendo un gobierno extraordinario. Y cuando te dicen, porque ahí había un par de imbéciles que es globalista, ¿qué va a ser globalista? Mira, es muy sencillo. Vos ves la Agenda 2030, Milei está haciendo lo contrario, no solamente lo que hizo en Davos, no solamente, sino que, por ejemplo, ¿en qué consiste la agenda globalista? Por ejemplo, en imponer el aborto. Bueno, toda la plana mayor educativa, en salud, en todos esos terrenos, en todos colocó funcionarios no abortistas, todos conservadores, pro vida. Lo que pasa es que el aborto no lo derogó por ley, porque en Argentina el aborto no se puede derogar, no puede legislar, en definitiva, el DNU es una forma de legislación, no emanada del Congreso, sino del Poder Ejecutivo, pero es una norma. Solamente puede regir en legislación, entre otras cosas, que no sea de competencia penal, y el aborto es de competencia penal. Si es punible o no es punible, bueno, no lo puede derogar por DNU porque es algo propio de la jurisdicción penal. Solamente podría derogarlo por ley, y de hecho esa es la intención. Pero lo que pasa es que Milei tiene 38 diputados en la primera elección nacional, tiene 8 senadores, y la Cámara o sea que con eso no puede derogar nada. Necesariamente tiene que dialogar con los sectores más afines. Entonces hay que ser un verdadero retardado, un imbécil y alguien ajeno al realismo político si pretende que Milei haga a pie juntillas su modo de pensar con 38 legisladores contra 250 diputados que hay en el Congreso. Entonces trata de acercarse a lo más afín que tiene, que es los sectores del macrismo, que a mí no me gustan. Pero esto es como que una derecha dura asuma en Chile en una tremenda minoría, donde no pueda gobernar de ninguna manera para sacar sus leyes, ¿y con quién te juntarías? Y bueno, con José Antonio, con el piñerismo. ¿Por qué? ¿Por traición? No, por necesidad, porque no tenés el poder para modificar la realidad. Sin embargo, sacó un DNU y una ley terrible que deroga, creo que son 513 artículos, no de memoria, y negociando y charlando con la oposición, ya estarían dispuestos a aprobarla, pero de esos 500 y pico de artículos quedarían 400 y pico, con un 20% de modificaciones, porque tiene que congraciarse, no queda más remedio que pactar con la oposición, lo cual es muy bueno, porque ningún artículo es esencial. O sea, todo va en el rumbo y camino hacia la libertad. Por ejemplo, ¿por qué hay un paro hoy? Hay un paro hoy porque dentro de la legislación de Milei, la legislación destruye a las mafias sindicales del peronismo que nacieron con el peronismo fascista de los años 40. ¿Por qué? Porque la legislación sindical, ¿qué hace? Bueno, vos sos zapatero, solamente podés agremiarte al gremio de los zapateros. Si no te agremias al sindicato de los zapateros, no tenés sindicato para asociarte. Entonces, ¿qué dice la nueva legislación que se pretende impulsar?
que haya tantos sindicatos como se quieran, con pocos requisitos, que estos sindicatos compitan entre sí y que cada zapatero elija cual quiere. ¡Qué prestación! Además le saca las obras sociales a los sindicatos y de esa manera los sindicatos se quedan sin otra caja de financiamiento. Y estos tipos son todos multimillonarios, están desesperados y le hacen el paro. Ultraliberal la reforma. Además de la reforma laboral, que quita todas las cargas sociales, las tremendas, la pesadez que implica que alguien invierta en la Argentina. Vos fíjate la inversión externa directa en cualquier país del mundo, ¿cuál es la de la Argentina? Ninguna. ¿Y por qué? ¿Y quién va a venir a invertir a la Argentina si tenés una legislación laboral en donde expulsás a alguien por lo que fuera y te hace un juicio y te funde la empresa? Tenés la inflación exactamente igual a la de Venezuela, o peor, y tenés además todo un mecanismo de sindical que te destruye y un sinfín de regulaciones e impuestos altísimos. Tenés que trabajar 7 meses al año para pagar impuestos de los 12. O sea, esto son operaciones de prensa. Después vi a un gordito ahí hablando pavadas, que yo no sé cómo se llama, pero que estaba en el Grupo Nacional Socialista de Salvucci en Argentina y en el canal Nacional Socialista TLV1. Y era miembro salía a veces en Rusia Today, no me acuerdo el nombre. O sea, esos son unos sinvergüenzas. Otra reforma tremenda. Milei está bajando el gasto público de manera brutal. No hay día en el cual no se eche gente superflua del gasto público. Tremendo. A tal punto que ya ahora van a vender inclusive el avión presidencial. Y fíjate que viajan aviones de línea. Cuando fue a Davos a decirle a la chusma globalista que no iba a pactar, que son unos oretes, viajó con 5 funcionarios en aviones de línea y se ahorró al país 321 millones de dólares. ¿Es importante para la Argentina 321 millones de dólares? No, es un gesto de que ya los políticos no son jeques. Redujo de 21 ministerios a 9. El Ministerio de Educación, que era toxicología pura, lo redujo a secretaría. La ministra de Capital Humanos es doctora en ciencia que es la que abarca toda una serie de exministerios que ahora son secretarías o subsecretarías, fueron reducidos a la mínima expresión. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está en manos de un tremendo conservador de la UCA antiabortista, en donde la ESI le van a cambiar todo el contenido ideológico y solamente lo van a cernir al estudio del cuerpo humano. Eso es globalismo. El otro ministerio, el ministerio que era de salud, bueno, es una secretaría en donde pusieron al frente del ministerio a un médico antiabortista. El Ministerio de la Niñez y la Familia pusieron en el ministerio a un médico de la Torre muy famoso antiabortista y además en la modificación de la ley quitaron los vocablos globalistas. Por ejemplo, no se habla más de personas gestantes, sino de mujer embarazada, que hay videos, incluso debates al respecto sobre ese tema que se dieron ahora en el Congreso. Otro punto. Antes estaba el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. El Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad fue reducido a la mínima expresión, ni siquiera a secretaría, sino a subsecretaría, y no existe más el género y la diversidad. Es simplemente Ministerio contra la Violencia de la Mujer, nada más, nada más. Después hubo otros intentos mucho más potentes, como 2 leyes importantes que iban a eliminar. Una era la ley Micaela. Bueno, no te voy a hacer todo esto una explicación pormenorizada. Eso tenía la letra originaria de la ley y no se pudo hacer porque la oposición se puso y entre las negociaciones había fuertes discrepancias y había que dejar algunas cosas. El achique y el ajuste es brutal. Están despidiendo gente todo el tiempo. Por ejemplo, van a dejar de financiar, si sale la ley, al Inca, que ese Inca era un órgano que con los impuestos financiaba películas para los artistas y eventos varios. Chau, a la mierda. Ahora están los artistas desesperados. Claro, si vivían con la nuestra. Todo.
están desfinanciando todos los sectores parasitarios. Por ejemplo, no hay más pauta oficial, los periodistas no tienen más pauta oficial, solamente viven, ahora pueden vivir o sobrevivir de la pauta de empresarios privados que decidan apoyar el programa. Se está haciendo una revolución de inspiración liberal como no se vio nunca en la vida jamás. Ahora, Massa durante la campaña se gastó 2 puntos del PBI, es decir, la plata que le había prestado el FMI con tal de llegar a la presidencia. Dejó un desastre tan grande que solamente en enero, con la liberación de precios, porque liberó los precios que estaban reprimidos por los subsidios que daba el Estado, con la liberación de precios hubo 25 puntos de inflación. Entonces, es cierto que subió un 1 o 2 impuestos de circunstancias porque no pudo imponer toda su reforma, porque necesita negociar para llevar la política con el rumbo indicado. Es más, por ejemplo, las leyes preveían la privatización de todos los medios públicos, de Aerolíneas Argentinas, que es una aerolínea de mierda. Bueno, todo se va a privatizar. Incluía la privatización del petróleo, YPF. Bueno, la oposición acepta las privatizaciones menos la privatización del petróleo. Y Milei tuvo que ahí negociar. Si no, no salía la ley y no privatizaba todo el resto. Estos idiotas, estos puristas que no entienden nada de política, o un amigo resentido, que es más o menos como una mujer despechada, estuvo siempre con vos y de repente se te pelea y al otro día pasaste a ser un sátrapa, un traidor, un no sé qué. Estos tipos, primero, son operadores de cuarta categoría. Segundo, es el político más antiglobalista de la región, antigénero y y de hecho lo está haciendo con los hechos concretos. Te pongo ejemplos de los funcionarios que está nombrando y de las políticas que está implementando. De manera que ya realmente escuchar esto aparte ni siquiera es información, es una broma, un tipo disfrazado de mimo, ni siquiera es periodismo, no lo puedo tomar como periodismo. Mirá el video que hice ayer con un amigo mío, economista del SEADE, cómo se regocija de las tremendas transformaciones que se están haciendo y obviamente no se ven resultados porque ni el gran DNU ni la superley, la ley bases, todavía salieron porque todavía se están discutiendo. Entonces, hasta que eso no lo consensúes y no se instale, la Argentina desde el punto de vista de la organicidad absoluta del Estado y de las políticas públicas está estancada en el debate. Todo lo que Milei pudo hacer, todo lo que estuvo en manos de él lo hizo. Lo que no pudo hacer es lo que se está discutiendo en el Congreso y está tratando de buscarse salidas un poco atemperadas respecto de sus pretensiones iniciales, porque la oposición, cuando dicen, pactó con la oposición, ¿y con quién querés que pacte, imbécil? Si tenés 250 diputados y 38 diputados son tuyos. En el Senado, ahora no recuerdo la cifra exacta, son 60 y pico y vos tenés 8. O querés que haga magia, que multiplique los panes y los peces como hacía Jesucristo. Eso no saber de política, no haber hecho nunca ni siquiera de fiscal de mesa, es de tarado mental. El DNU solamente reformaba 323 leyes, solamente. Fíjate la transformación brutal. Y la ley, le dice la oposición peyorativamente, ley ómnibus, porque es una ley kilométrica que tiene 500 artículos. Imagínate las tremendas reformas que está haciendo. Brutales, históricas. Había un chimpancé, hay un mamut que decía, esto es lo peor del liberalismo de la historia. A ver, si Argentina no es liberal, en todo caso fue conservadora. Vamos a partir de una base. Con economía de mercado hasta el año 42. ¿De qué está hablando? ¿Qué dicen? Dicen pavadas. Son divulgadores de internet, no tienen ninguna relevancia. Ninguno de los que hablan ahí tienen el más mínimo prestigio de nada. Solamente uno que tuvo alguna notoriedad, porque en una época fue amigo de Milei, y hoy ¿quién es? Nadie. ¿Ustedes lo conocían? No. El mundo lo conoce a Milei, es amigo de Donald Trump. Como puse yo en un Twitter, se peleó con Giacomini, así se llama el pelotudito el ex amigo, y se ganó de amigo a Donald Trump. O sea, algo equivalente a perder un alfajor y ganarte el premio mayor de la lotería. La reforma de Milei es tremendamente profunda.
no hay reservas en el Banco Central. Cuando Milei asumió, había reservas negativas. La espiral inflacionaria tremebunda. El gasto público terrible. Mirá, es tan fuerte el ajuste, para que te des una idea, que reprimió a las horas extras de todas las dependencias del Estado, inclusive hasta de los mozos de la Casa Rosada. Los cafeteros de la Casa Rosada analizaban hacer un paro porque Milei lo dejó sin horas extras. Obviamente, Milei no tiene una sola provincia. Entonces, todas las provincias están en manos de la burocracia histórica. Entonces, ¿qué hace Milei? Les bajó brutalmente el gasto público. A ver cómo hacen. O acompañan las reformas o se funden. Fundiste, es tu problema. Nosotros vamos para allá. Lo que quiere hacer Milei es la desregulación total de la economía del país, la privatización y desparatización de la estructura burocrática del Estado y llegar a tener equilibrio fiscal. Para tal fin se propuso ajustar mucho más que lo que ha pedido el Fondo Monetario Internacional, que es equivalente a 5 puntos del PBI. Un par de impuestos tuvo que inventar transitoriamente hasta lograr que estas leyes pasen y que ya se estabilice la situación. Mientras estas leyes no pasen, el corazón de las reformas todavía no se pudo hacer. Entonces, es cierto que tuvo que hacer algún malabarismo transitorio, alguna concesión, pero porque está él con un puñado de diputados, un puñado de senadores y de las 2.000 intendencias de Argentina, creo que tiene 5, que es de 5 pueblitos. Entonces, a ver, yo no sé si tienen éxito o no estos chicos, ni sé quiénes son, si son un grupo de teatro, una representación teatral, un grupo humorístico, pero realmente dan vergüenza ajena, deberían informarse antes de decir estas pavadas. Buah. Y resulta que también creo que escuché que él puso a ministros del macrismo en su gabinete. Es cierto, si cuando él pierde con Massa en las generales 37-30, Patricia Bullrich y De Petri, que era candidato a vicepresidente, y Macri, salieron los tres a respaldar y a militar en favor de Milei para el balotaje. O sea, hicieron un esfuerzo enorme para que gane Milei y no gane Massa. Evidentemente, y esto es realismo político y no tiene ninguna inmoralidad, bueno, mira, Javier, te vamos a apoyar con todo el fervor, pero si ganás, danos un espacio de poder para gobernar. Vos mandás, pero nosotros también tenemos. Ok, me parece, no está explícito, nunca se dijo, pero era obvio. Patricia Bullrich, que había sido ministro de Seguridad de Macri, es nombrada, y el vicepresidente Patricia Bullrich, que se pusieron la camiseta al hombro para para pelear el balotaje, es ministro de Defensa. Y andan muy bien. Son el ala más de derecha que tenía Macri. El ministro de Economía también, pero Milei conserva muchos ministros propios. Francos es un hombre de él, ministro del Interior. Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, es un hombre de él. Muchos. O sea, reparten un poco porque tienen que, de alguna manera, hacer un poco de equilibrismo. Él ponía a los puros, y bueno, y no solamente que tiene que devolver un poco el hecho político de que el PRO, el partido de Macri, se haya puesto al hombro la elección con todo, codo a codo, y se ganó por paliza, en gran parte por esa ayuda, sino que además, bueno, también tiene que poner algunos ministros en calidad de devolución y después tiene que negociar. Ahora, cuando dicen que los empresarios son todos los mismos, les está quitando a los empresarios toda posibilidad de negociar con el Estado, porque antes los empresarios vivían de los amigos del poder que le daban licitaciones para hacer ruta, esto, lo otro, y se enriquecían. Ahora van a tener que competir en el mercado. O sea que si tiene apoyo empresario, bueno, es bueno en buena hora, pero que te puedo asegurar que que me digan una sola negociación que haya hecho desde que Milei es presidente un empresario con el Estado. Ninguna, más aún. Va a suprimir la obra pública y la va a tercerizar en manos privadas y no va a haber más trabajo público de obra estatal. Va a ser al estilo chileno, es más, él siempre nombra a la chilena.
Entonces, todos chantas, ¿viste? Estos tipos son chantas, son marginales. Nada de lo que mostraron ahí, nada, es de algún periodista que uno pueda sindicar como serio. No tienen información, son panfleteros, o sea, por algo la crítica viene de un programa de humor. Y el elefantiásico ese que hablaba por allí, ese, bueno, está a favor de Hamás, se hace el liberal, está a favor de Hamás, y del terrorismo palestino, o sea... A partir de los desafortunadísimos hechos de hoy, donde entre ambos bandos están inaugurando una nueva saga de enfrentamientos que probablemente termine con la colonización total de Gaza y un daño inmenso a sus habitantes, conviene refrescar una historia incómoda que no quiere levantar ningún medio de comunicación dominante, ni de izquierda ni de derecha, al menos en Occidente, y es la historia de cómo se llegó hasta aquí. Lo central no son las noticias efímeras que llegan desde el frente, sino por qué hay solo un discurso único al respecto. Hablo con mucha experiencia. Fui el columnista más joven de Infobae, el diario digital nativo más leído en español, y pude publicar de todo, salvo un punto de vista crítico, sobre la creación de un Estado probeta, Israel, que mantiene hasta hoy un régimen de apartheid absolutamente inaceptable. Ahí lo tenés al elefante haciendo propaganda de Hamás. Para que te des una idea de quiénes son. Unos chapuceros. Lo que pasa es que han querido salir a pegarle. No sé, son de izquierda. ¿De qué son estos? No tiene el mogólico ese que está disfrazado de mimo. No sé quién es, de dónde son, de qué hace. Hacen teatro, trabajan a la gorra, no sé. Bueno, esos personajes no tienen ni idea. Te digo un solo dato, Vane. Para los imbéciles que dicen que es globalista, la ONU pidió, por favor, poder participar en el debate. Porque es tan antiglobalista la legislación que la ONU quiere intervenir como mandar delegados a participar del debate, lo sacamos recagando. Pero fíjate vos, si fuese globalista, la ONU simplemente lo ve y se ríe. Está desesperada la ONU.